Muy buenos días amigos del canal I. Mi nombre es Germán Ferrer y esto es Venezuela en la Red. Bienvenidos a nuestro espacio de hoy. Venezuela enfrenta hoy un momento crucial debido a la estrepitosa caída de los precios del petróleo que nos afecta de manera muy severa por estar atados a la renta petrolera, como ha sido históricamente desde la explotación comercial de nuestra principal fuente de ingresos financieros. Hoy, causa de desequilibrios difíciles y posibles de superar. Ante este panorama económico, sectores de la derecha nacional e internacional tratan de manera irresponsable sacar provecho político y se prestan al concurso de una peligrosa conjura de diversos factores que intentan torpedear y derrocar el gobierno constitucional y legítimamente elegido del presidente Nicolás Maduro, como ha sido desde el inicio de su mandato como presidente de todas y todos los venezolanos. Para darle respuesta y salida a esta crisis coyuntural, el presidente Maduro ha estado junto a su gobierno y estructuras del Estado venezolano, invitando a todo el pueblo patriota a unir esfuerzos para contrarrestar los escenarios de la caída de los precios del petróleo, el desabastecimiento, atender el mercado laboral y consolidar las misiones sociales, vanguardia de la acción social plasmada en el Plan de la Patria planteado por Hugo Chávez. Todo el pueblo tiene que estar consciente que la tarea no es fácil y requiere de su participación para tomar medidas que puedan resultar duras y difíciles para acompañar a la acción pública que tiene que desplegar la revolución para superar el momento actual. Con este panorama, pudieran algunos actores de la derecha radical que hacen vida en la oposición con socios internacionales buscar dar al traste con los avances humanistas de la revolución socialista. Situación nada deseable para la mayoría de los demócratas venezolanos. La reciente provocadora e injerencista visita de los ex jefes de Estado Pastrana, Calderón y Piñera para aupar a sectores opositores es una prueba de ello. Otro elemento a considerar es lo que plantean expertos de la conducta social, quienes señalan que está en marcha un plan para crear neurosis colectiva en la sociedad, atendiendo el descontento social por los problemas del momento, a los que el gobierno busca dar respuesta. Y buscar el caos y el resentimiento de la inmensa mayoría del pueblo que responde al llamado del chavismo como doctrina social. Este escenario de guerra de cuarta generación es acompañada con la guerra económica que desde hace meses mella en el ánimo popular. Ante esta embestida surge la acción del gobierno y su espíritu chavista para poner en marcha planes que reactiven el aparato productivo nacional, al tiempo que se atiende al desabastecimiento que irrita con razón a quienes no consiguen satisfacer sus necesidades de consumo cotidiano. Como respuesta, el presidente Maduro anunció la creación de las nuevas zonas económicas especiales y a activar en breve un nuevo sistema de asignación de divisas, además de proponer un estudio serio para alcanzar de manera concertada el aumento del precio de la gasolina, así como la concertación con el sector productivo privado nacional que permita dinamizar la economía venezolana. En fin, un sinnúmero de acciones tendentes a llevar al país potencia enunciado en el Plan de la Patria que nos aleje de la visión facilista de los cazadores de renta en el camino al nuevo modelo económico socialista productivo. La economía convierte la dinámica del día a día en un tema de debate permanente. La salida a la crisis que se convierte en la gran oportunidad del cambio de una economía rentista a una productiva está en el diálogo y en el concurso de las mejores voluntades de todas y todos los venezolanos. Hoy en Venezuela en la Red tendré como invitado a Miguel Pérez Abad, presidente de Fede Industria, designado por el presidente Nicolás Maduro como coordinador del equipo especial de diálogo y asesoría del Estado Mayor Económico,
Con él estaremos conversando al regreso del corte comercial. Ya regresamos. De regreso a su programa Venezuela en la Red, hoy con nuestro invitado Miguel Pérez Abad, presidente de Fede Industria, designado por el presidente Nicolás Maduro como el coordinador del equipo especial de diálogo y asesoría del Estado Mayor Económico. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos. Gracias, el día de hoy Germán, por la nuevamente invitación. En tu programa. Miguel, ¿de qué se trata esta comisión? Mira, básicamente la responsabilidad que me designó el presidente, la cual, bueno, valoro mucho, agradezco la confianza del presidente Maduro, es servir, digamos, de vaso comunicante con el sector productivo venezolano, oír sus planteamientos, mirar también cómo aterriza la gestión pública en términos de la eficiencia productiva, oír también planteamientos de economistas nacionales e internacionales, en materia, bueno, de desarrollo económico para el país, planteamientos que ellos tengan, de tal manera de acercar un poco más, digamos, el oído del presidente al país real, a lo que está sucediendo en materia económico-productiva. También ayudar con nuevas ideas, con nuevas propuestas, con nuevos proyectos. Al final, pues nosotros estamos distribuidos en todo el país. E inmediatamente cuando un empresario tiene alguna dificultad, pues rápidamente reporta, es mucho más ágil el canal de comunicación y la respuesta es mucho más ágil. ¿Qué corrientes, bueno, desde el punto de vista de la concepción económica, están presentes en esta economía, en esta comisión que está dirigiendo en este momento? Bueno, estamos huyendo, el presidente me pidió que hubiera todas las corrientes del pensamiento económico, o sea, de los liberales, neoclásicos, los más ortodoxos, los de izquierda, los de derecha, para él tener, digamos, una visión integral de las propuestas para abordar la coyuntura, pero también para el desarrollo del país en los próximos años. Ya hay un grupo de economistas que está activado, hemos ido a varias reuniones. Estamos sobre todo en esta fase que... ¿Sería como un nuevo rediseño del planteamiento económico para el país? Bueno, es por lo menos tomar nuevas ideas, nuevas visiones, para que el presidente las evalúe, porque esa es básicamente la responsabilidad y en el caso que me ocupa, y en el caso del sector productivo, el monitoreo permanente donde tengamos dificultades, poder activar rápidamente una respuesta rápida a través del comando económico, del alto mando económico, que es su función fundamental, que es integrar a todo el Estado para agilizar los procesos productivos del país y con eso, bueno, abordar con éxito los retos que tenemos en la coyuntura económica del 2015. Sí, bueno, tenemos en este momento pues un problema serio producto de la caída del petróleo. Ahora, ¿esto pudiera dinamizar la economía, estos planteamientos que tú vas a hacer? ¿O seguimos con el esquema que hemos llevado hasta ahora o lo van a cambiar? ¿Qué planteamiento tendría esta comisión en ese sentido? Nosotros creemos que no es posible desarrollar el socialismo del siglo XXI, nosotros lo hemos acuñado como socialismo productivo, sin una amplia participación de las empresas de capital privado y sin empresarios y empresarias nacionalistas comprometidos con el país, pero además sin trabajadores y trabajadoras que tengan una visión productiva integral, ¿no? Entonces, me parece a mí que la participación mía allí al lado de los miembros del gabinete les da una mayor cercanía a la hora de tomar decisiones, o sea, un margen más reducido digamos, de errores, si se puede llamar, o incrementa la eficiencia. Ahora, la idea que nosotros tenemos es, el 2015, atender las principales necesidades de la población, que fundamentalmente tiene que ver con el tema del abastecimiento, con el tema, bueno, de las largas colas, de incrementar las capacidades nacionales. Lo positivo es que el sector empresarial, el productivo, el industrial, está resteado con el país, está desplegándose para utilizar todos sus esfuerzos para ayudar al gobierno nacional, pero además también a la población venezolana a lograr cerrar la brecha en los niveles de abastecimiento, reducir esa brecha, mejor dicho, y aumentar capacidades nacionales. Ahora, la reactivación económica, Venezuela, lo planteaba Francisco Rodríguez en un programa recientemente, tiene activos suficientes para, bueno, sortear los obstáculos que impone una caída abrupta de los precios del petróleo.
y bueno, desarrollar ya capacidades nacionales de largo aliento va a requerir un mayor tiempo. Sin embargo, con ese potencial, ese capital que tiene el país y bueno, con alguna herramienta financiera, ingeniería financiera, nosotros podemos avanzar de manera de reducir bueno, lo menos posible las externalidades negativas que puede sufrir el país pues, por, digamos, la caída de los precios del petróleo. Sí, bueno, o sea, se entiende que aquí va a haber participación del sector privado de la economía en cuanto a lo que es motorizar el aparato productivo nacional. Sin embargo, hay productores privados que se quejan de los controles que les aplican y que eso no les permite desarrollar toda su potencialidad. ¿Qué crees tú de eso? Sí, hay una larga lista digamos, de obstáculos que las tenemos identificadas y por eso el presidente Maduro tomó una decisión que fue nombrar al ministro Dante Rivas como ministro para una autoridad única para ir desmontando los controles, no los controles, digamos, aplanando la burocracia y haciendo mucho más eficiente el funcionamiento del Estado. Ese es un obstáculo, digamos, permanente para los sistemas productivos y nos parece que se están dando los pasos necesarios para mejorar las condiciones de entorno para elevar la producción nacional. Mira, el presidente Maduro recientemente dio unos anuncios al país. En cuanto a eso, ¿se cumplen las expectativas que plantea el presidente con relación a la comisión que tú estás presidiendo en este momento? Sí, yo creo que el anuncio, sobre todo en materia cambiaria, ¿no? Digamos que allí tenemos un gran reto, que es lograr un sistema cambiario mucho más eficiente, que privilegie fundamentalmente el desarrollo de las capacidades nacionales, a la industria, pero además también que permita que nuevos actores puedan, digamos, ingresar al mercado cambiario, porque el Estado soporta todo el peso de las necesidades en divisa en la actualidad. Y bueno, digamos que el generar un tercer mercado mucho más flexible y abierto va a permitir que Venezuela pueda también entrar flujo de capital para el funcionamiento de la economía y cubrir las necesidades de funcionamiento del país. Venezuela tiene un potencial de inversión importante y una de las limitaciones tenía que ver con el régimen cambiario. Así que al modificarlo, esa barrera de entrada o de salida que permita que los capitales puedan entrar, fluir de manera más eficiente, va a mejorar las condiciones de entorno para la inversión extranjera en Venezuela, pero además va a permitir alimentar el sistema cambiario para los productores nacionales. O sea que un comerciante, un productor que tenga dólares en el exterior puede ingresarlos al país. ¿Y cómo resuelve el problema de la repatriación de capital en este caso? El sistema le va a permitir comprar y vender dólares. Así que en ese caso, un empresario puede traer sus dólares, los puede invertir en el país o los puede utilizar para insumos y materias primas y venderlos en bolívares y obtener nuevos dólares. De eso se trata el sistema. El caso de la repatriación de capitales, que tiene que ver más con las empresas internacionales y transnacionales, pues bueno, el Estado tendrá que diseñar un mecanismo apropiado, digamos, que permita ante todo que el sistema soporte los costos de entrada, por decirlo de alguna manera. O sea, yo creo que es muy importante el arranque del sistema cambiario, la seriedad, la pulcritud con la que se maneje, la coherencia en cuanto a la tasa cambiaria, el valor de la tasa de cambio, para que sea un mercado creíble y los actores entren y jueguen allí y no en el paralelo, que es lo que ha venido deformando, digamos, la economía nacional, ese referente de que, bueno, el valor de reposición de los productos termina siendo al valor del dólar today, por decirlo de alguna manera, y el valor de compra de los productos sigue siendo el valor que yo consigo el dólar, si era 6 o era 12 o era a 49. Claro, vamos a una pausa y regresamos con Miguel Pérez Abad. En estos momentos, Miguel, pudiéramos decir que somos vulnerables ante cualquier cambio de políticas del gobierno, que el gobierno nacional ha venido instrumentando hasta ahora. Nos responden en el próximo segmento. Estamos de regreso a su programa Venezuela en la Red con nuestro invitado Miguel Pérez Abad, comisionado presidencial para el desarrollo económico en Venezuela. Y habíamos dejado una pregunta en el aire, Miguel.
se hace vulnerable el modelo económico que hemos venido transitando con esta nueva política que está queriendo establecer el país. Los modelos económicos tienen que ajustarse. Sí, yo creo que es necesario un ajuste que nos permita depender menos del petróleo, del modelo y el modelo fundamental que hemos tenido es un modelo fundamentalmente de distribución de la riqueza nacional. O sea, el modelo social no hay que cambiarlo, debe permanecer. Lo que hay que hacerle ajuste es al modelo económico. En este caso, el presidente lo ha anunciado, que es la construcción del socialismo productivo, que tiene que ver, bueno, con desarrollar la industria, desarrollar el sector primario, la agroindustria, de tal manera que todo ese potencial que tenemos en el país, que es impresionante en términos energéticos, en términos de tierra, agua, biodiversidad, etcétera, etcétera, lo podamos traducir o convertir en cosas útiles a la sociedad, llámese producto. Entonces, Venezuela cuenta con activos suficientes para enfrentar con éxito la crisis, que es un valor fundamental, pero además cuenta con la voluntad política del gobierno, que en defensa de sus productores nacionales se está aliando con ellos. El presidente acaba de anunciar una alianza productiva con las empresas nacionales y por supuesto con las empresas del Estado. ¿Qué hay que mejorar? Bueno, sí, hay que mejorar las condiciones de entorno, apurar los pasos para que la burocracia funcione más, que los permisos sean los necesarios, que las empresas puedan elevar la productividad. Necesitamos que la clase trabajadora se incorpore, sobre todo los sindicatos. Allí tenemos dificultades con el tema de la estabilidad, de la inamovilidad, con la desviación que se ha generado en la interpretación de una protección para que, bueno, bien ganada para los trabajadores y trabajadoras, pero que se usa y abusa y se afecta la productividad de las empresas. Por ejemplo, ayer me reunía con los productores de alimentos y el ausentismo laboral y la caída de la productividad está por debajo del 33%, es decir, eso es muy elevado. Entonces ahora necesitamos recuperar los niveles de producción y productividad. Entonces, por supuesto, vamos a necesitar sin trabajadores, la clase trabajadora, no es posible producir más y mejor, que es el músculo fundamental de la industria. ¿Vendrán cambios en cuanto a lo que es la estabilidad laboral en este caso? No, nosotros no estamos pidiendo cambios a la ley. Yo soy corredactor de la ley, como el presidente Maduro era el que presidía la comisión. El problema no es la estabilidad y la inamovilidad. El tema es que se interpreta de manera inadecuada y se abusa. Necesitamos, en todo caso, bueno, que las inspectorías del trabajo aceleren los procesos de calificación de despido cuando corresponda, porque no podemos utilizar ese argumento para mantener en las empresas saboteadores, gente que para la producción, gente que se acuesta en una máquina y no arranca, o los lunes no aparece y entonces la producción se demora. Es decir, allí tenemos que, pero bueno, ese es uno de los frentes que estamos seguros. Ya hemos conversado con Will Rangel, el presidente de la Central de Trabajadores y Trabajadoras a nivel nacional, y ellos vamos a trabajar allí de manera conjunta para que esto no sea un impedimento, pero también necesitamos que funcionen los puertos y los aeropuertos, sobre todo los puertos, que se agilicen, que allí siempre tenemos embudo. Hay funcionarios que están más alejados de la realidad y la importancia cuando tú detienes un contenedor, cómo afectas una planta. También tenemos dificultades en el transporte interno, porque en legítimo uso de la custodia de los intereses nacionales, bueno, tenemos el transporte de alimentos, tiene grandes dificultades para transitar porque ponen muchas alcabalas y en cada alcabala pide un papel distinto y eso retrasa de manera determinante, digamos, el tránsito de productos de primera necesidad. Así que hay una serie de elementos que son muy pequeños, que son elementos nada más de coordinación, claro, con los cuales nosotros estamos seguros que en cortísimo tiempo podemos mejorar los niveles de producción y productividad con la industria que ya tenemos en el país, como consecuencia de los niveles de abastecimiento. Miguel, Venezuela es un país eminentemente importador. Hay un problema con el dólar en este momento. O sea, hay 3 tipos de cambio todavía, ¿no? Sí. O sea, ¿eso cómo funcionaría en todo caso? Bueno, nosotros entendemos muy claro que hay que conservar, digamos, uno de los grandes éxitos de la revolución bolivariana, que ha sido, digamos, ir reduciendo la deuda social en el país. Es decir, dar un salto, digamos, muy grande en el tipo de cambio iba a afectar toda la estructura de costo de la industria y como consecuencia pues iba a afectar el poder adquisitivo de los venezolanos y como consecuencia debemos tener un deterioro de la calidad de vida. Eso lo entendemos. Pero hay quien dice que si mantenemos un dólar con bajo costo, no permitimos que se reactive el aparato productivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ir a un programa gradual, digamos, de armonización de variables macroeconómicas que nos permita, bueno, cumplir la meta fundamental, que es generar las mejores condiciones para que la producción nacional, la inversión productiva crezca en Venezuela. Yo creo que en esa ruta está el presidente Maduro y es parte de
de las propuestas que nosotros estamos llevando van dirigidas en esa dirección. ¿Cuáles son esos elementos que hay que ajustar? ¿Cuáles son esos elementos que hay que cambiar? Es decir, hacia dónde debemos apuntar, cómo apalancarnos, cómo debe funcionar el sistema financiero, cuáles son las normas realmente que son fundamentales para que el país funcione y el Estado tenga control de los mercados. Bueno, todas esas variables las estamos analizando con especialistas y se las estamos entregando al presidente Maduro, al ministro Marcos Torres, al Gabinete Económico, para que tengamos nuevos instrumentos frente a la realidad productiva que hoy tenemos. Venezuela, claro. Insistimos, tiene el ánimo, todos sus productores y trabajadores, de salir adelante, y estamos seguros que esta coyuntura la vamos a transformar más bien en un apalancamiento para todos los sectores, va a incrementarse la eficiencia del Estado y como consecuencia vamos a tener mejores resultados en el 2016. Pero hay un problema cierto, ¿no? Que es que el producto de la baja de los precios del petróleo ha disminuido las reservas, sí. No tenemos dólares suficientes. ¿Cómo hacer en este caso? Tenemos un problema de lo que llamamos flujo de caja en el corto plazo. ¿Sí? Tenemos los activos, es como el que tiene un edificio, tiene propiedades, pero no tiene plata en los bancos, para ser muy... Bueno, tenemos que cubrirlo con el apoyo y el aporte de todos. Es decir, por ejemplo, nosotros estamos hablando con los industriales para ir a un programa de sustitución de importaciones, por un lado, para ahorrar divisas al país. Tenemos producción en el país que puede sustituir productos importados. Bueno, los estamos llamando, los estamos convocando a esos empresarios que pueden aportar valor agregado nacional parando, digamos, cosas que son a veces, no sé, arandelas, tuercas, cosas muy sencillas que las podemos producir en Venezuela. Por otro lado, también estamos incentivando a algunas empresas, ya medianas, grandes, que tienen capacidades para exportación, para que vayan aún sacrificando un poco el mercado nacional, tomar parte de su producción para que puedan exportar y puedan traer divisas y puedan resolver sus problemas de insumos a través de las exportaciones. Hay empresas que están montadas en eso, sobre todo estamos arrancando con el apoyo de PDVSA y Petrocaribe un acuerdo, pues un plan para las islas del Caribe. Y también estamos tratando de que los empresarios, aquellos que tengan pulmón, por decirlo de alguna manera, que tengan posición en dólares, que ayuden al país, así que coloquen parte de sus recursos, claro, para que sus industrias funcionen, con la garantía, por supuesto, de que vamos a tener un mercado flexible donde van a poder recomprar sus dólares y no van a tener el miedo de que, oye, yo voy a meter $1 y después cuando quiera recuperar los dólares para comprar insumos, ¿cómo los obtengo? Bueno, allí ya está el mecanismo. Así que yo creo que eso puede configurar sobre todo enmarcado un aspecto fundamental, que es la disposición y buena voluntad de echar adelante el país. Yo creo que con todas esas variables, creo que podemos mejorar de manera sustancial o reducir los efectos de la caída de los precios del petróleo. Miguel, tú nos hablabas de la posibilidad de que haya empresarios venezolanos que puedan traer dinero al país, pero hay quienes se quejan del marco jurídico. ¿Tenemos suficiente garantía para que esas personas puedan realmente repatriar o recibir dólares? Ya nos contestas eso en el próximo segmento. Continuamos la entrevista hoy con Miguel Pérez Abad, comisionado presidencial para el desarrollo económico. Tamaña responsabilidad, Miguel. Habíamos dejado una pregunta en el aire que con ocasión a la posibilidad de que personas que tengan divisas en el exterior puedan traerla y puedan, digamos, invertir, pero también pudieran sacarla del país. Y te hacíamos esa pregunta, ¿hay un marco jurídico verdaderamente estable para que eso pueda ser así? Sí, el marco, las leyes, las normas que tenemos en Venezuela son suficientes para ello. Lo que necesitamos es un sistema cambiario que permita corregir las desviaciones que hemos venido arrastrando en los anteriores y que flexibilice la posibilidad de que el que coloque divisas pueda vender divisas en el mercado o pueda exportar, quedarse con parte de esas divisas, entregar al Banco Central, pero que pueda, digamos, el flujo de capitales que se utilicen para la industria no sean complejas, sea transparente y bueno, que genere suficiente confianza, porque aquí el tema es un sistema cambiario confiable para los actores económicos, porque necesitamos que el registro que tengan quienes tengan los dólares es la absoluta seguridad de que si colocan en el mercado cambiario $1 y lo convierten en bolívares y después quieren convertirlo en dólares, no tengan ningún tipo de problema. Si nosotros logramos hacer eso, yo estoy seguro que muchos industriales
bueno, que pueden tener a lo mejor ahorros en divisas en el exterior. ¿A qué precio, Miguel, pudieran ellos cambiar ese dólar? Bueno, ya eso es una pregunta un poco complicada. Están los técnicos diseñando cuál es la tasa de cambio ideal. En todo caso, el objetivo fundamental es que esa tasa sea absolutamente creíble para los actores económicos, pero además pulverice el mercado negro. Así que rompa con una tasa marcadora que nadie sabe cuáles son los elementos técnicos mediante la cual se determinan, pero que afectan de manera importante los precios finales de los productos y alimenta el mercado negro de bienes en el país. Miguel, vamos a ver un video del presidente Nicolás Maduro y sobre el aumento de la gasolina. El precio de la gasolina venezolana es el precio más bajo de todo el mercado mundial. No hay uno más bajo. Es un precio que no cubre prácticamente nada, pues la gasolina venezolana pagamos porque se deposita en los tanques de los carros. Se paga. No cubre el mínimo. Miguel, le veíamos entonces al presidente Nicolás Maduro hablando sobre el precio de la gasolina. Eso es otro elemento importantísimo en la reactivación del país. ¿Cómo ves tú esa propuesta? Bueno, absolutamente necesario. Yo creo que en esa política de armonización de precios, nosotros hemos dicho precios justos, márgenes justos, está el tema de los combustibles internos. Venezuela seguirá siendo un país con energía muy económica, que es una de sus ventajas comparativas para desarrollar industria, pero evidentemente el Estado no puede subsidiar unas pérdidas tan inmensas al combustible y además es un subsidio que no llega al usuario, porque cuando uno ve que el que tiene un vehículo, una camioneta, paga 5 bolívares por un tanque, y le dura una semana la gasolina, mientras un trabajador, una trabajadora, o un usuario del transporte colectivo paga 300 o 400 bolívares a la semana en transporte colectivo, bueno, ahí ve que el subsidio lo reciben una porción muy pequeña de venezolanos y venezolanas. Aparte de que se le hace un daño importante a las finanzas públicas, se le genera una pérdida importante al Estado, pérdida que corregida, digamos, esos fondos pueden ser muy bien utilizados justamente para resolver, digamos, el fortalecimiento de los sistemas de transporte público, financiamiento de repuestos, que son los factores que que están encareciendo de manera importante el costo del servicio del transporte público para la gente, sin contar que con eso también se pueden financiar programas sociales. Así que nosotros creemos, y algo muy importante, que no se habla del aspecto ambiental, hacer un uso racional de un hidrocarburo que, como todos sabemos, pues tiene efectos sobre el ambiente. Así Claro. que lograr un uso mucho más equilibrado y una direccionalidad más acertada de la compensación que se obtenga por uso Miguel, de combustible. uno de los fantasmas que gira en torno a este criterio es el Caracazo. ¿Tú crees que esté presente ese efecto en todo caso? No, en absoluto. Así como yo señalo que la industria nacional hoy puede acometer con éxito un programa de expansión agresivo, de crecimiento, los industriales. O sea, si vemos la fotografía de hace 15 o 20 años, los venezolanos y venezolanas, las condiciones sociales en las que estaban eran radicalmente distintas. El presidente Chávez y ahora el presidente Maduro han invertido más de 500.000 millones de dólares en mejorar la forma de vida de los venezolanos y venezolanas. No es el mismo venezolano ni tiene el mismo poder adquisitivo, pero algo muy importante, tiene un dominio perfecto de la política, es un ser activo en la política, tiene una mayor comprensión de la objetividad política nacional. Así es que yo no veo ningún ¿No crees que esté elemento, presente no, ese para elemento nada. que impida que haya una acción que verdaderamente No, en absoluto, vaya a aumentar el pero precio? además es que el impacto, si podemos hablar de impacto de un ajuste del combustible, por alto que sea, va a ser prácticamente invisible en los costos del transporte. Ahora, ¿qué necesitamos? Bueno, que la especulación no entre en juego, es decir, que los actores especulativos, es decir, que el ajuste del combustible no signifique, aun cuando no tiene incidencia, bueno, que entonces los transportistas o los transportistas públicos y además los de carga, entonces, bueno, vayan a generar pues,
unos incrementos o una presión sobre incrementos en el transporte O sea, desmedida. no está planteado ese esquema. Pues, ¿no? No, yo no lo veo, no lo veo. No lo creo. Además, tendría lo que creo haber algunos subsidios sí, incluso, no lo creo necesario. O sea, me parece que dependiendo de la gradualidad, porque es una medida que entiendo que se debe, si se tiene que tomar, pues será gradual hasta que podamos ir por lo menos cubriendo los costos de producción. Es decir, que al país, porque cuando le cuesta al Estado, le cuesta al país, le cuesta a los ciudadanos. A todos los venezolanos ese subsidio no nos cueste. Pero hay un elemento dinero. importante, Miguel, que es la manipulación que pueden hacer sectores adversos a esta propuesta de cambio y, bueno, incidan pues en lo que es un deterioro en las relaciones con la gente. Claro, yo creo que el gobierno no puede ceder a los chantajes mediáticos. Es decir, cuando el presidente Chávez o al presidente Maduro le corresponde tomar las decisiones, hay que tomarlas. Porque hemos visto algunos actores de la oposición ya criticando el aumento de la gasolina. ¿Tú crees que eso sea No, pero es que al final... patriota, por lo menos? Claro, primero que es poco responsable, porque no se puede practicar la política desde el partidismo solamente, desde mi interés, desde la revancha, porque hay un interés nacional. Si nosotros necesitamos que Venezuela marche por buen camino y marchemos todos los venezolanos, y que en todo caso quienes adversan el proceso pues trabajen en la construcción de un planteamiento alternativo mejor, no peor. Ese debe ser el objetivo. En todo caso, yo creo que el país está muy claro, tanto quienes adversan al gobierno, estoy hablando del pueblo, como los que apoyan al gobierno, que es un producto que está absolutamente regalado, que es infinitamente mucho más económico o el más económico en el mundo y que es necesario pues lograr un equilibrio de precios sin que eso necesariamente signifique un impacto determinante en los costos de producción o en el índice de precio al consumidor. Miguel, en este momento pues hay un clima que pone nervioso a la población, que es el problema de la escasez, el desabastecimiento. ¿Cómo crees tú que se pudiera abatir eso? El gobierno lo plantea con ocasión a lo que es la guerra económica. ¿Cuál es tu opinión? Nos lo respondes en el próximo segmento. De regreso a su programa Venezuela en la Red, ya en su parte final, hoy con nuestro invitado Miguel Pérez Abad, comisionado de la Comisión Económica para el Desarrollo Económico del Por país. ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Pero es presidente de FEDE Industria y designado por el presidente en una comisión especial para el desarrollo del país. Miguel, habíamos dejado una pregunta en el aire con ocasión a lo que es en este momento el desabastecimiento y el acaparamiento. Pero el gobierno lo vincula también a una guerra económica. ¿Cuál es tu criterio con relación a eso? Yo creo que Venezuela tiene 15 años en una tensión permanente porque estamos prácticamente girando las estructuras productivas y económicas y conseguimos un grupo de venezolanos y venezolanas, bueno, que son grupos muy pequeños, que están, bueno, atrincherados y haciendo todo lo posible porque este proceso no avance, ¿no? Sí, estamos en medio, podemos decir, de una guerra económica, una guerra psicológica, una guerra del terror, del miedo que se fomenta a través de las redes sociales, ¿no? Yo diría más que es una guerra psicológica, ¿no? Guerra de cuarta generación, sí, muchos lo llaman. Que intenta colocar una imagen holística, pues, digamos, del país, ¿no? Nosotros tenemos, evidentemente no podemos desconocer que tenemos problemas de abastecimiento importantes que se han venido acrecentando, pero sin embargo hay que decir que se han conjugado una serie de factores para que esto pase. Entonces nosotros, ¿qué estamos proponiendo? Bueno, armonización de precios, armonización de costos, insumos y materias primas para los productores nacionales, crecimiento de las capacidades nacionales, formación y capacitación para los trabajadores y trabajadoras, mejoramiento de los sistemas logísticos. Mucha gente dirá, bueno, ¿y esto cuándo lo vamos a tener? Bueno, hay que irlo construyendo todos los días. Venezuela es un país altamente dependiente de las importaciones y si no se hubiese dado la coyuntura de la caída de los precios, todavía estaríamos pensando que lo más fácil es distribuir la renta petrolera. Claro. Así que tenemos que ver esta oportunidad como esta coyuntura como una oportunidad para intentar recordar que no podemos volver acá a depender solamente del petróleo e incentivar las palancas, como lo decía Bolívar, las palancas de la industria y el trabajo para poder aprovechar todo lo que tiene Venezuela. Eso tiene mucho que ver con lo que es la situación actual
de la baja de los precios del petróleo, o sea, nuestro Sin lugar a principal dudas. ingreso. O sea, y se convierte entonces, en consecuencia, esto en una gran oportunidad de ese cambio de mentalidad. Así es, de en Venezuela. crear, de desarrollar nuevos sistemas, de buscar la manera de depender menos de insumos y materias primas importadas, de buscar aquellos productores que tienen sus plantas paradas y que a lo mejor, bueno, como es más fácil traer, no sé, la tela de China o de Brasil, pues entonces tienen sus plantas paradas. Entonces, bueno, traer... ¿Cómo resolver entonces ese problema? O sea, ¿cómo permitir que nuestros productores verdaderamente sean, bueno, los que abastezcan el mercado nacional? Bueno, justamente hay una serie de propuestas que ellos están haciendo llegar. Unas son de carácter operativo muy sencillo, son cosas muy sencillas, son decisiones puntuales que pueden ¿Cómo tener... cuáles? Por ejemplo, el tema de la productividad con los trabajadores y trabajadoras, las calificaciones de despido, o sea, son decisiones puntuales y sencillamente actuar frente a quienes están saboteando la producción, porque creen que sabotean al empresario o que lo martillan, pero al final perjudican a la industria y perjudican al país, porque sus efectos son eso, al final. Entonces, bueno, son cosas puntuales. Reducir los trámites para importaciones, por ejemplo, también. A veces hay normas que imponen que los productores nacionales no le puedan vender a la industria petrolera o a las propias industrias del Estado, o sea que hay que flexibilizar esas condiciones, o a las automotrices, buscar cómo hacer para facilitar ese encuentro y también cometer errores. Así lo hicieron los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial, que lo que hacían era robar prototipos, o sea, copiarlo, y ahora tenemos los mejores carros del mundo, son los japoneses, pero se le dio la oportunidad al país y a los empresarios y a los trabajadores de que cometieran errores, es decir, que fueran construyendo sus capacidades sobre, bueno, productos de China, de mala calidad, malísima calidad. Antes no se quería un producto chino, ahora China es la gran fábrica del mundo. Bueno, con años y años de experiencia fueron mejorando sus prototipos, ahora desarrollan sus propias tecnologías. Nosotros tenemos que pasar por esa curva de aprendizaje con la comprensión del país, porque también tenemos un patrón de consumo muy complicado. Así, entre un producto importado y uno nacional, todos preferimos comprar importado. Claro. Entonces, porque estamos alienados con el norte, con la propaganda, con la televisión, con lo que se difunde, pero la producción nacional... Estamos en capacidad de hacerlo claro, bueno, y tenemos productos mejor. Excelentes. Estábamos hablando hace un rato del tema del calzado nacional. Claro. Venezuela ocupó en la década de los 70 pues el primer lugar en calzado, en términos de calidad. Eran calzados de óptima calidad, competían con el calzado italiano. Bueno, ¿por qué no podemos volver? A lo mejor no podemos competir con producción de alto tiraje como chinos, pero podemos competir con nuestras propias marcas. Es decir, tenemos mucho margen de maniobra para trabajar, pero necesitamos la voluntad, claro, no solamente del gobierno y de los empresarios, sino de la sociedad en pleno, de las universidades, de los centros de investigación, para poder avanzar. Miguel, recientemente hubo un aumento de sueldo. En esta situación, ¿cómo tú percibes o cómo afecta eso a la productividad? Necesaria. Nosotros creemos que hay que preservar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. Una de las cosas que aprendió el empresario durante estos últimos 15 años es que la mejor política económica es una eficiente política social. Si tú no tienes, ¿quién es tu cliente? Tu trabajador. Sí, al revés también, sí, es correcto. Si tu trabajador, si tú no le pagas bien a tu trabajador, que no te puede consumir tus productos, como consecuencia tu empresa quiebra. Entonces, preservar el poder adquisitivo, mantener los niveles de inflación, bajar los costos, buscar la manera de mantener los precios, es necesario para que la economía siga marchando. Yo creo que hay conciencia de ello, así que inclusive a finales del año pasado algunas empresas, algunos empresarios entregaron mecanismos de compensación a sus trabajadores, bueno, porque había mucha presión sobre el crecimiento de los costos, así que nos parece muy importante la señal de seriedad del presidente, de dar un ajuste que sea cónsono con la situación económica, pero además, bueno, permite que cada quien, en uso de sus capacidades financieras, pueda hacer otro tipo de incremento. Sin tener una bola de cristal, ¿en cuánto tiempo crees tú que podemos salir de este problema que tenemos actualmente, de la economía nacional? Yo diría que haciendo las cosas bien 24 meses, pero podemos empezar a notar en los próximos 60 días algunas mejorías en temas puntuales. Nosotros estamos trabajando en productos muy sensibles, 5 o 6 productos muy sensibles, que estamos seguros que los podemos resolver en el cortísimo plazo. Estamos seguros que vamos a tener éxitos tempranos para los, digamos, elementos más complicados de la vida, los que más molesta a la gente, pues, y tratar de reducir las colas de espera y las deficiencias. ¿Optimista o pesimista? Siempre optimista.
sea, una visión alentadora y positiva del país porque conozco el país, porque lo recorro todo el tiempo, porque sé que hay ganas de echarle, porque tenemos potencial, porque no hay razones para que Venezuela no sea un país exitoso con todo el potencial que tiene el país. ¿Y qué en este caso sería el papel, bueno, poniéndote en un supuesto, pues, el papel de la oposición? ¿Cómo debería ser? Pues, el país de la oposición es construir una alternativa. Es decir, es vender su producto. Sí, ¿qué es lo que tú tienes? Muestra tu producto, muestra tu programa. Reflexión final en un minuto. Recuperar la esperanza en nosotros mismos. O sea, si los venezolanos nos paramos todos los días pensando que la cosa está mal, va a estar mal. Ahora, si nos levantamos todos los días entendiendo que tenemos dificultades, pero que tenemos la capacidad para superarlas, las cosas las vamos a ir mejorando. Gracias, Miguel. Gracias. Encantado. Gracias por habernos acompañado en este programa. Laboratorios de guerra psicológica están trabajando afanosamente para mostrar al mundo una Venezuela sumida en el caos y sin esperanza. El país transita por una severa situación económica y así lo asumimos todos, pero es obligante trabajar no solo para permanecer en la crítica destructiva o de manera contemplativa, sino en aportar soluciones a los males que nos aquejan, que hagan viable las transformaciones sociopolíticas liberadoras impulsadas por Hugo Chávez. Este es un año fundamental para la revolución humanista e incluyente, en la que el centro siempre ha sido el ciudadano, ese hombre y mujer del pueblo, quienes fueron por años despreciados, perseguidos y marginados por quienes hicieron de la democracia letra muerta y práctica excluyente. La conciencia de las y los revolucionarios bolivarianos está sometida a prueba. Es el momento de aflorar enseñanzas construidas en estos años de duro batallar para consolidar el legado de Hugo Chávez, quien llamó a defender este proceso histórico que recién comienza y saldrá airoso de esta dura prueba a la que se le ha sometido en aras de la felicidad para los hijos de la patria de Bolívar. Amigos del canal y Venezuela en la Red, gracias por haber estado con nosotros. Los espero el próximo domingo a la misma hora. ¡Feliz día!